Hola, buenas tardes. Pues lo prometido es deuda. Como les dije la clase pasada del sábado, iba a grabar un video en donde íbamos a hablar de uno de los temas pues que nos tocó ver aquel sábado, que por cuestiones de enfermedad no pude asistir con ustedes. Para que no quede pues pendiente con el poco tiempo que tenemos disponible en el aula, pues vamos a poder tratar de complementar un poco la materia con el tema que vamos a ver el día de hoy, para que el sábado venidero pues podamos nosotros terminar nuestra materia de derecho penal. El tema que vamos a hablar el día de hoy en este video, espero no aburrirles mucho con estos temas, pero son temas bastante importantes, es el elemento del delito antijuridicidad. Ya habíamos hablado respecto a la conducta como un delito. Para que se pueda estudiar, se tiene que estudiar respecto a sus propios elementos sistemáticamente, ¿no? Primero era la conducta, ver si no hay una ausencia de esta conducta, luego la tipicidad, ver si se acreditan todos y cada uno de los elementos del elemento atipicidad, valga la redundancia, ver si no cabe en una causa de atipicidad, como puede ser un error de tipo o etcétera, ¿no? Falta de algún elemento de estos propios elementos típicos. Una vez constatado que el hecho real se adecua al tipo penal, a esa parte que nos marca el Código Penal, que se le llama tipo penal, o sea, la hipótesis que nos marca el Código Penal respecto a los delitos, nos queda analizar si esta conducta típica es también antijurídica. ¿Qué es eso de antijurídica? Como lo dice su propio nombre, es ver si el hecho típico es contrario a derecho, es ilícito. El elemento antijuridicidad es una contradicción de la propia acción típica respecto al ordenamiento jurídico. Es por eso que podemos decir que, a diferencia de lo que sucede con otras categorías de la teoría del delito, la antijuridicidad no es un concepto específico del derecho penal, sino que es un concepto unitario válido para todo el ordenamiento jurídico. Es decir, el derecho penal no crea lo antijurídico, sino que constituyen ataques graves a los bienes jurídicos importantes para el derecho penal. Recuerden ustedes que uno de los principios del derecho penal, limitadores de la facultad punitiva del Estado, es que el derecho penal solo puede entrar para salvaguardar bienes jurídicos. No existe ningún tipo penal establecido en un código penal que no salvaguarde bienes jurídicos. Estos bienes jurídicos, esenciales para la vida en comunidad, pues están dispersos en varios ordenamientos jurídicos. No necesariamente los crea el propio derecho penal, pero sí salvaguarda el propio derecho penal. Por lo tanto, normalmente la realización de esta acción típica pues tiene una sospecha que esta acción típica también es antijurídica, es decir, que es contraria a derecho. Pero esta presunción puede ser desvirtuada si este hecho típico concurre una causa que justifique la acción típica. A esto se le llama la función indiciaria de la tipicidad, es decir, que al tipo penal se presume que es antijurídico y debe romperse esta presunción con estas causas de justificación. Este juicio de antijuridicidad descansa en dos cuestiones. Primero que nada, siempre debe haber una lesión o una puesta en peligro de un bien jurídico. A esto se le llama el desvalor de un resultado, producida por una acción que también es desvalorada. Es decir, el derecho penal protege bienes jurídicos, protege valores que la sociedad tiene, por ejemplo, la vida, la propiedad,
la libertad sexual, etc. Estos son los valores, los bienes jurídicos. Pero hay acciones desvaloradas que producen un daño o una afectación o una puesta en peligro a este bien jurídico. A ese daño y afectación a ese bien jurídico se le llama un desvalor del resultado. Y la propia acción que genera este daño o esta puesta en peligro, a eso le llamamos un desvalor de la propia acción. Es decir, a la simple contradicción entre la acción y el ordenamiento jurídico en general, a eso lo podemos llamar una antijuridicidad formal. En cambio, a la lesión y a la puesta en peligro del bien jurídico se le llama una antijuridicidad material. Para que nosotros podamos hablar de que un hecho típico es antijurídico, deben darse esos dos tipos de antijuridicidad, formal y material. No puede darse o decirse que un hecho es antijurídico si nada más confluye uno de estos tipos. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de que una conducta es antijurídica cuando es contraria a derecho, o sea, cuando es contraria al ordenamiento jurídico, pero además de ser contraria al ordenamiento jurídico, pone en peligro o lesiona un bien jurídico. Por lo que, poniendo como ejemplo, no podemos nosotros decir que una conducta es antijurídica si una persona con fines académicos realiza un título de crédito para demostrar a sus alumnos que, si bien típicamente está falsificando un título de crédito con fines académicos, esa conducta no es antijurídica materialmente porque no está dañando ese bien jurídico, ya que no está usando ese título de crédito para generar el hecho típico, y si no, nada más lo está haciendo con fines académicos. O por ejemplo, también podemos hablar de que yo falsifique la firma de un personaje famoso pues, por puro pasatiempo. Típicamente estamos realizando un delito porque todos los elementos ya fueron realizados para adecuar la conducta a la hipótesis fáctica que te marca el Código Penal. Pero no es antijurídico porque esa falsificación no la estoy utilizando para realmente cometer ese hecho típico. Por lo tanto, para que podamos hablar de una antijuridicidad, deben estar los dos tipos de antijuridicidad, tanto la formal, que viene siendo la contradicción al ordenamiento jurídico, como la material, en donde debe haber un daño y puesta en peligro de ese bien jurídico. Es decir, el valor o desvalor de una conducta siempre supone el valor o desvalor de un resultado. Lógicamente, estos mandatos que marca el Código Penal, como no matar o no robar, solo tienen sentido si previamente reconocen los valores que fundamentan. ¿Cuál es el valor y el desvalor? El valor que fundamentan es la vida. El desvalor es cuando alguien quita la vida, o sea, mata. El valor fundamental es la propiedad. Pero el desvalor de esa propiedad es, por ejemplo, cuando una persona roba. Pero la protección de estos bienes jurídicos deben quedar muy claros. El derecho penal o la norma penal solo puede proteger estos valores, como la vida y la propiedad, etcétera, etcétera, prohibiendo o sancionando acciones humanas que pueden lesionarlos. Es decir, el derecho penal no tiene una protección a la vida en su totalidad. Por ejemplo, el derecho penal no protege la vida frente a una inundación o no protege la propiedad frente a un terremoto, sino solamente con acciones que sean de carácter humano. Ya les había dicho que una conducta antijurídica, al ser típica, se le presupone o se presume su antijuridicidad. Sin embargo, si concurren algunas causas de justificación, podemos hablar de que un hecho es típico, pero no antijurídico, es decir, no es contrario a derecho. ¿Cómo nosotros
podemos establecer estas causas de justificación. Son 5 causas de justificación: la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el cumplimiento de un deber, el ejercicio de un derecho y el consentimiento. Estas son las 5 causas de justificación que permite la ley y que están establecidas, hablando de nuestro Código Punitivo Estatal, en el artículo 21 de este código. Todos y cada una de estas causas de justificación, si bien las podemos entender con el simple vocablo de su título, tienen elementos importantes para su configuración, ya que estamos hablando de un hecho típico, pero que posiblemente no sea contrario al ordenamiento jurídico por estar dentro de alguna de estas causas de justificación. La primera causa de justificación es la llamada legítima defensa. ¿Qué es la legítima defensa? Nos dice el Código Penal y la dogmática penal en general que es repeler una agresión real, actual o inminente sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, cuando exista necesidad de la defensa empleada y siempre que no medie provocación dolosa, suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defienda. Si ustedes se dan cuenta, la definición es algo larga, pero tiene varios elementos que hay que acreditar para la legítima defensa. El primer elemento de la legítima defensa es repeler una agresión. ¿Qué se entiende con repeler una agresión? Una agresión es una puesta en peligro de un bien jurídico. ¿Y por qué se dice que es una puesta en peligro? Porque no necesariamente se debe dañar ese bien jurídico para repeler la agresión. Con el simple hecho de tener la presunción, en este caso, bueno, más que nada, la realidad de que la agresión puede ser cometida, se puede repeler la misma. Un ejemplo, tenemos que a un asaltante que utiliza un perro para poder atacar a una víctima. Esta víctima, para repeler esta agresión, puede o matar al perro o pegarle al perro, o en su caso atacar a la persona que lo está atacando mediante el perro. Si ataca al perro, cometería un delito de maltrato animal, o en su caso de daño en propiedad ajena, como antes se le denominaba, o en su caso lesiones o hasta un homicidio en contra de esta persona que quiera atacarnos, ¿no? O sea, nuestra conducta cae dentro de un hecho típico, pero no es antijurídico, ya que está con una causa de justificación, está justificada, como lo dice el nombre, por una legítima defensa. El segundo elemento de la legítima defensa es la llamada agresión, que debe ser real, actual o inminente. ¿Qué son estos elementos dentro de este propio elemento? Ya hablamos qué es la propia agresión. Sin embargo, esta agresión debe ser real, o sea, no debe ser imaginada por la persona que se sienta agredida. Debe ser actual, o sea, llevarse en el presente y en este mismo momento. E inminente. ¿Qué nos habla de inminente? Se dice cuando ya se ha dado inicio a todos los actos ejecutivos tendientes a la comisión de un delito, por mínimos que sean. Por ejemplo, y estos son los ejemplos más fáciles para entender la legítima defensa, ¿no? La persona que se siente agredida, o en su caso ve a una persona entrar al domicilio y se siente temerosa de que el bien jurídico, que es su familia, la vida de su familia o su propia vida, se vea peligrada, siente una agresión por parte de esa persona que sin derecho está entrando al domicilio y repele la propia agresión. Una agresión que es real, porque no la está imaginando, la está viendo, es actual, está sucediendo en este mismo momento. No se puede hacer una legítima defensa respecto a agresiones pasadas o agresiones futuras, sino únicamente las agresiones que se están llevando en el presente. E inminente, ¿por qué? Porque si bien esta persona no está mostrándonos una actitud de que nos vaya a atacar,
con el simple hecho de la actitud de entrar al domicilio, ya nos está diciendo por mínimamente que esta persona tiene o puede atacarnos en un momento dado. Y esa agresión podemos nosotros repelerla. Otro de los elementos que nos habla es que debe ser en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos. Esto no conlleva mayor dificultad, nada más que en la cuestión de la ajenidad de los bienes jurídicos, pues no necesariamente te pide que sean familiares, sino cualquier persona a la que se vea que puede ser agredida o puede ser dañada en un futuro sus bienes jurídicos o puesta en peligro, podemos nosotros defenderla. También te habla de una necesidad de la defensa, y aquí nosotros hablamos respecto a la racionalidad de la propia defensa. Mucho se ha dado en algunos casos que cuando se manifiesta una legítima defensa respecto a unos hechos, el clásico hecho que una persona ataca a otro y manifiesta que la ataca por defenderse, la racionalidad nos habla respecto a que en ese momento el ataque que tú realizaste sea el que racionalmente tú consideraste que era el adecuado para que pueda cesar esa agresión. La racionalidad o la necesidad de la defensa no debe confundirse con la igualdad de armas respecto a cómo eres atacado. Por ejemplo, si un ladrón te ataca, en este caso en tu domicilio, con un cuchillo, pues tú no estás obligado a buscar un cuchillo para que estén en igualdad de proporciones, sino racionalmente tú lo puedes atacar con cualquier cosa porque en ese momento tú consideraste que eso era lo que racionalmente necesitabas para poder hacer mermar esa agresión. Dice otro elemento, que no medie provocación. ¿Qué es esto? No puede haber una legítima defensa de una legítima defensa. Ejemplo, que tú veas a una persona en un restaurante que te cae mal y llegues y le rompas una botella en la cabeza. En ese momento él, para responder la agresión, venga y te tire también una botella en tu cabeza, y tú, manifestando que legítimamente te vas a defender, sacas una pistola y le disparas. No puede haber o manifestación de una legítima defensa si previamente el que fue agredido fue el que provocó esa propia agresión. Por lo tanto, el que sí podría manifestar, por ejemplo, una legítima defensa es el que se vea atacado inminentemente por la persona. Recuerden ustedes que debe haber una legítima defensa cuando hay un ataque inminente, presente, y no cuando ya ha sucedido este propio ataque. Esos son los elementos para configurar la propia legítima defensa. El Código Penal nos da un tipo de legítima defensa, una presunción de legítima defensa, cuando se cause algún daño a quien por cualquier medio trate de penetrar o penetre sin derecho al lugar de que habite de forma temporal o permanente, el que se defienda al de su familia o de cualquier persona respecto de las que la gente tenga la obligación de defender, a sus pertenencias o al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación. Nos habla de una presunción de legítima defensa respecto cuando tú, pues cuando veas a una persona que entra a tu domicilio con el miedo de que puedas tener una agresión inminente, puedas tú atacar a esta persona, ¿no? Y ahí el Código Penal te dice de que si por cualquier medio él trata de penetrar o penetre sin derecho al lugar que habites, tanto tú como la de tu familia o cualquier persona respecto a la que tengas la obligación de defender, y aquí entra la calidad de garante que ya habíamos hablado, por ejemplo un guardaespaldas, un guardia de seguridad, un policía, etcétera, etcétera, que tenga esa obligación de defender a la persona donde está viendo que el intruso está entrando, pues también se va a presumir una legítima defensa en este caso. La dogmática penal en general, muchos autores lo han referido también respecto a algunos casos, que se puede dar el caso en donde esta legítima defensa pueda ser un poco excesiva. Este exceso de legítima defensa
conlleva a un exceso respecto a sus propios elementos. Por ejemplo, nos habla de que la legítima defensa es cuando este defensor se extralimita respecto a la defensa que permite el propio código punitivo, la figura de legítima defensa. Nos dice que hay un exceso de la legítima defensa extensivo cuando hay un error que recae en el elemento de actualidad o inminencia. Ejemplo, cuando un defensor continúa golpeando a un agresor una vez que el peligro ha sido eliminado por una defensa eficaz. Dígase, aquella persona que ve al ladrón entrar a la casa, dispara al ladrón y una vez que el ladrón está tendido en el suelo, continúa disparándolo. O en su caso, cuando el ladrón, cuando se ve observado por el dueño de la casa, huye de la casa y el dueño de la casa, en vez de dejar que huya, va, lo persigue y le dispara y lo mata. Ahí hay un exceso de la legítima defensa llamado extensivo. Pero también podemos hablar de un exceso de la legítima defensa intensivo cuando afecta la necesidad racional de la defensa. Esa necesidad en la que había explicado, que decía que tú racionalmente puedes tomar en ese momento la determinación de qué es lo más óptimo para hacer cesar la agresión. Pero si tú, por ejemplo, cuando defendiéndote le clavas un puñal en el pecho de un agresor, cuando era suficiente golpearlo con los puños, ya estamos hablando de una legítima, de un exceso en la legítima defensa intensiva. Otra de las causas de justificación que marca el Código Penal y la dogmática penal en general es el llamado estado de necesidad justificante. ¿Qué es este estado de necesidad justificante? Nos dice el Código Penal en este artículo 21, que es cuando se involucran bienes jurídicos propios o ajenos de diferente valor jerárquico. Mi conducta puede estar justificada cuando yo, respecto a un peligro actual, real e inminente, ya habíamos hablado de estos elementos, se vuelven a dar en esta causa de justificación, lesiono un bien jurídico de menor valor para salvaguardar otro de mayor valor. Aquí entran los ejemplos muy clásicos ya o muy famosos del robo de famélico, en donde una persona, para salvaguardar la vida de sus hijos porque no tiene que darles de comer, pues entra a una tienda y roba unos alimentos, ¿no? Otro de los elementos que te pide pues este estado de necesidad, además del peligro real, actual o inminente, es que el que actúa en ese estado de necesidad no haya provocado la necesidad de manera dolosa. O sea, debe ser un momento en donde para salvaguardar un bien jurídico de mayor valor tú tengas que sacrificar otro bien jurídico. Pero además te piden como elemento que ese peligro, ese bien jurídico de mayor valor que tratas de salvaguardar, no sea evitable por otros medios. Pongamos un ejemplo: el chofer de un camión que está manejando en una carretera y que al momento se da cuenta que se queda sin frenos y tiene adelante a unos niños que cruzan una calle, y para no atropellarlos lo único que puede hacer es estrellarse con una tienda de vidrios finos que está en una esquina. Para salvaguardar el bien jurídico de mayor valor, que es la vida de los niños, él se estrella en esta tienda de vidrios finos para poder salvaguardar ese de mayor valor, ocasionando un daño a un bien jurídico de menor valor, como lo puede ser la propiedad. En este caso, la conducta, si bien es típica respecto a un delito de daño en propiedad ajena, estaría justificada si se demuestra que el chofer actuó dentro de un estado de necesidad justificante, es decir, como no pudo realizar otra conducta para salvaguardar este bien jurídico de mayor valor, tuvo que sacrificar otro de menor valor, como era la propiedad de esta persona dueña de la tienda de cristales finos. Sin embargo, tomando el mismo ejemplo,
Si esta persona que se queda sin frenos, teniendo a los niños adelante, teniendo a un lado una tienda de vidrios finos y al otro lado un campo abierto sin nada, decide estrellarse en la tienda de vidrios finos, en este caso, este peligro era evitable por otros medios. ¿Qué otro medio era evitable? Irse al terreno baldío, en este caso el terreno en donde no había nada. Y no lo hizo, por lo tanto, respondería por ese delito de daño en propiedad ajena y no estaría justificada su conducta. La tercera causa de justificación es el llamado cumplimiento de un deber. El cumplimiento de un deber nos dice que es cuando el agente, o sea, la persona que realiza la acción o la omisión también, atendiendo a su deber jurídico, la realice. Es decir, cuando una persona realiza un hecho típico, es decir, marcado como delito en un código penal, pero lo realiza atendiendo a un deber jurídico, siempre que exista la necesidad racional de la conducta empleada para cumplir. ¿Qué es este cumplimiento de un deber? Es, por ejemplo, el agente del Ministerio Público que en cumplimiento de un mandato judicial, como lo puede ser un cateo, ingresa a un domicilio. Él típicamente estaría realizando la conducta de allanamiento de morada, pero estaría justificada su conducta porque lo realizó cumpliendo un deber jurídico. Deber jurídico que como servidor público, agente del Ministerio Público, tenía que realizar porque es una de sus funciones, aunado a que en este momento tenía un mandamiento judicial que cumplir. ¿Cuándo no podemos hablar de un deber, cumplimiento de un deber? Por ejemplo, a la persona que realmente no tenga este deber jurídico de realizar esta propia conducta. Podemos tomar el propio ejemplo en donde el agente del Ministerio Público, que en cumplimiento a un mandamiento, ingresa a un domicilio para catearlo, pero dentro del domicilio que catea se roba algunas pertenencias. El ingreso estaría justificado, es decir, ese allanamiento de morada estaría justificado, pero no alcanzaría la justificación el robo que él hiciera de algunas pertenencias de esa casa. O sea, no le abarcaría realmente esa causa de justificación. La cuarta causal de justificación es el ejercicio de un derecho, que a diferencia del cumplimiento de un deber, es cuando un agente realice una acción o una omisión, pero en vez de atender a un deber jurídico, ahora va a atender a un derecho que tenga. Siempre que exista la necesidad racional de la conducta empleada para ejercerla. A diferencia del cumplimiento de un deber, que él actúa por este deber jurídicamente obligado que tiene, la causa de justificación que nos habla del ejercicio de un derecho está establecida en el Código Penal para proteger, en este caso, las actuaciones de las personas o las omisiones de las personas respecto a los derechos que ellos tienen. Este precepto ha sido redactado de forma abierta para que, mediante una remisión normativa, se abra la puerta a la justificación mediante otras fuentes del derecho distintas a las del derecho penal. ¿Qué quiere decir esto? Que no únicamente vas a ejercitar derechos que te puede establecer el derecho penal, sino te remite este ordenamiento a muchos derechos que te marcan otras ramas, civiles, familiares, mercantiles, administrativos, laborales, etc. Contienen derechos y obligaciones que, ejercidas legítimamente y dentro de ciertos márgenes, autorizan a sus titulares, o sea, el titular del derecho, a realizar ciertas conductas típicas que lesionen bienes de terceros. El derecho penal no puede dejar sino de reflejar esta realidad
y declarar exento de responsabilidad penal a todo el que ejerce un derecho legítimamente. Esta causa de justificación lo que protege es que nosotros podamos ejercitar derechos que a veces pueden caer en hechos típicos que te marca la ley, pero que no necesariamente vayan a ser antijurídicos. Dígase, por ejemplo, de aquella madre o de aquel padre que castiga a los hijos de no salir a jugar por no haber hecho la tarea. No podemos nosotros decir que el papá o la mamá cometen el delito de privación ilegal de la libertad respecto a sus hijos. ¿Por qué? Porque atendiendo al derecho que ellos tienen a ser sus padres, pueden ellos conminarlos o no con estas conductas de no salir o sí salir a jugar a la calle, o castigarlos respecto a no ver tele, etcétera, etcétera, ¿no? Ciertas conductas y ejercicios de derechos pueden caer en hechos típicos, pero que no necesariamente vayan a ser antijurídicos por estas manifestaciones que he dicho. Sin embargo, ¿cuándo podemos decir que no hay un ejercicio de un derecho? Por ejemplo, al acreedor que tiene el derecho de crédito, o sea, cobrar lo que se le debe, sobre un deudor. Este derecho que tiene el acreedor sobre el deudor, porque el segundo le debe dinero, no le permite o no lo autoriza de cobrarse por cualquier forma, es decir, de entrar a su domicilio, de agarrar cosas, de robarle el vehículo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que también tomar en cuenta que la causal de justificación del ejercicio de un derecho no impacta en todos los derechos, porque hay maneras de ejercitar esos derechos que no necesariamente son la penal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este acreedor, pues la manera en que él le va a poder cobrar lo que le debe al deudor, pues va a ser por una vía mercantil, pero no puede hacerse justicia por su propia mano, prohibida incluso a nivel constitucional, ¿no? La última causal de justificación que nos marca el Código Penal es el llamado consentimiento. Sin embargo, el Código Penal nos marca dos tipos de consentimiento: un consentimiento como causa de atipicidad y un consentimiento presunto como causa de justificación. Algunos autores han dicho que estas causas que excluyen al delito, o sea, al darse cualquiera de las dos, pues no se va a dar el delito, son similares, o por no decir iguales. Otros autores disciernen de estos comentarios y manifiestan que uno es diferente del otro, ¿no? Vamos a hablar de cada uno de ellos. Sin embargo, los dos tienen una finalidad, que es excluir el delito. Justifican una conducta realmente que puede caer típica, pero no antijurídica. El primer consentimiento que nos marca el artículo 21, fracción primera, en su inciso D, es el llamado consentimiento, y nos dice que no se da un delito cuando se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado o del legitimado legalmente para otorgarlo, siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos: que se trate de un bien jurídico disponible, que el titular de ese bien jurídico que está disponible esté legitimado para consentir que sea realmente afectado su propio bien jurídico, y tercero, que el consentimiento sea expreso o tácito y que no medie algún vicio del consentimiento. ¿Qué es esto? El primero nos dice que se trate de un bien jurídico disponible. Recuerden ustedes, como ya he dicho al principio de este video comentario, que el derecho penal protege bienes jurídicos. Todos los delitos protegen bienes jurídicos. Sin embargo, hay bienes jurídicos que no están disponibles para el titular del propio bien jurídico. Es decir, el poseedor del bien jurídico no puede disponer cuando alguien afecte o no ese bien jurídico. Verbigracia, la propia vida. La vida es un bien jurídico que no está disponible para el titular del bien jurídico. Nosotros no podemos disponer de nuestra propia vida para que alguien más la afecte, porque esta persona que afecte nuestro bien jurídico vida
va a ser sancionado por una conducta ilícita, en este caso como el de homicidio, y no puede manifestar él que el titular del bien jurídico le dio su consentimiento. Aquí en esta parte pueden entrar las discusiones respecto a la eutanasia o el suicidio asistido, respecto a que si en algún momento se llegara a autorizar estas acciones, que no lo están lógicamente en los códigos penales incluidos de nuestro estado, tendría que quitarse realmente esta parte en donde dice que se trate de un bien jurídico disponible, o en su caso ya catalogar a la vida como un bien jurídico disponible. Sí son bienes jurídicos disponibles la gran mayoría de todos los demás, ¿no? Por ejemplo, la propiedad, la libertad sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros podemos disponer que alguien dañe algo de nuestra propiedad si nosotros consentimos que realmente así sea. Segundo, tratándose de un bien jurídico disponible, el elemento 2 de este consentimiento me dice que al tratarse de un bien jurídico disponible, el titular de este bien jurídico esté legitimado para darlo. Por lo tanto, un menor de edad puede tener como propiedad una tablet y puede él consentir que una tercera persona, otra persona se lo dañe. Esta persona no puede manifestar como un consentimiento por parte de este menor de edad, porque jurídicamente ellos no están legitimados para otorgar su autorización para dañar sus bienes jurídicos. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad jurídica para hacerlo, por su propia minoría de edad. Y tercero, que este consentimiento que ya se dio de un bien jurídico disponible y que esté legitimada la persona para darlo, debe ser un consentimiento tanto expreso o tácito, o que no medie algún vicio del propio consentimiento. ¿Qué es esto? Que se dé un consentimiento de manera verbal o de manera escrita, en donde se consienta realmente la afectación a su bien jurídico, o se habla de tácito cuando podemos creer que de haber consultado a esta persona podría haber dado su consentimiento. Dígase el ejemplo de una persona que toma el auto de una o de otra persona, al no ser de su propiedad y apoderarse de este vehículo, estamos hablando de que comete un hecho típico como el delito de robo, pero podemos decir que posiblemente está justificada su conducta en un consentimiento, porque aunque no tuvo el consentimiento expreso del dueño del vehículo, el dueño del vehículo era su mamá, y por lo tanto se presupone que si hubiéramos consultado a la mamá, posiblemente iba a darle la autorización para tomar el vehículo que es de su propiedad. Eso se habla de un consentimiento tácito. Y cuando nos dice que no medía algún vicio del consentimiento, nos hablamos en caso del error, en caso de la coacción violenta, el engaño. Esos son los vicios del propio consentimiento, que al tener estos vicios posiblemente no podamos hablar de un consentimiento tanto expreso como tácito. Ahora bien, el artículo 21, fracción segunda en su inciso E, retoma el tema del consentimiento y nos habla ahora de un consentimiento presunto, y que parece o que se acerca un poco a lo que es este consentimiento tácito, en donde nos dice que el hecho se realice en circunstancias tales que permita suponer que de haberse consultado al titular del bien jurídico o quien esté legitimado para consentir, hubieran otorgado su consentimiento. Dígase, por ejemplo, del médico que opera de emergencia a un paciente quien fue atropellado y se encuentra inconsciente y que de urgencia debe amputarle la pierna, ¿no? Esperando o no teniendo a nadie en ese momento para pedir una autorización y peligrando la vida de la persona, decide amputarle la pierna. ¿Comete un hecho típico? Sí, comete un hecho típico. En este caso estamos hablando de un delito de lesiones, y de hecho hasta lesiones calificadas, pero posiblemente está justificada su conducta porque posiblemente hablamos de un consentimiento presunto, que esta persona, si hubiera estado en sí, hubiera estado consciente,
podría haber dado su consentimiento para amputarle la pierna, porque si no se la amputaban, podría haber perdido la vida. Estas son las causas de justificación que nos marca el Código Penal y, como les digo, la dogmática penal en general, en donde nos dice que conductas típicas pueden estar justificadas y en su caso ya no darse al propio delito. La antijuricidad como tercer elemento es necesaria para que una vez que una conducta es establecida como antijurídica, podamos pasar al cuarto y último de los elementos, que es culpabilidad, que vamos a ver de manera puntual, de manera básica, en la próxima clase del sábado. Les agradezco mucho que hayan podido ver este video, espero no haberles aburrido, espero que les sirva para su formación. Esto es una manera introductoria de poder ver esto. En las próximas materias que ustedes tengan van a poder ahondar un poco más en estos temas. Les agradezco mucho y nos vemos el próximo sábado.